esta tarea, los alumnos no van a poder rellenar esta, esta actividad. Ellos solo van a ver el documento en blanco y no van a poder escribir. Entonces, siempre en la tercera, hacer una copia para cada alumno. Entonces, así hemos ido creando tareas, preguntas, tareas, preguntas. ¿Y qué vamos a tocar hoy día? A ver si vamos a borrar, borrar, borrar. Ya. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Vamos a hacer nuestras tareas. Imagínense, estamos en un fin de semana. Digamos que hoy día es sábado. Y quiero organizar todas mis tareas de mis clases para toda la semana y no estar haciendo para el día siguiente. Entonces, para eso existe la primera herramienta que se llama programar. Entonces, yo voy a crear, por ejemplo, ahorita una tarea de un cuestionario, hacer un challenge, realizar un cuestionario, o cómo ponerle título, cuestionario. Título cuestionario. Y descripción del video, del link adjunto, hacer, responder las preguntas en el documento entregado. Entonces, por ejemplo, estamos en lenguaje ahorita y voy a agregar ortografía, Wikipedia. Ya voy a agregar este documento, esa página web de ortografía que me presenta el concepto de ortografía y toda la cuestión. Voy a agregar como vínculo, siempre que agrego una página web va a ser como vínculo. Pego el enlace y voy a crear un documento en blanco, ¿ya? El documento en blanco yo voy a poner unas 3 preguntas. Pregunta 1. Pregunta 2. Pregunta 3, ¿no? Y digamos que ahí yo les he puesto qué es ortografía, por qué es ortografía, etcétera, ¿no? Las distintas preguntas que vamos a poner tarea de ortografía. Listo. Ya no tengo que apretar un botón de guardado, no es necesario, ya está creado eso dentro del documento. O siempre los alumnos hacer una copia para cada alumno y a ver, aquí le vamos a poner que es para el lenguaje nada más. Vamos a poner la fecha límite el jueves, ¿no? Para el jueves hasta las 10 de la mañana. ¿No? Entonces, y ahora, ¿a qué tema? Bueno, vamos a poner a ortografía, ya. Estamos poniendo, llenando todos los campos necesarios dentro de nuestra tarea. Y en vez de hacer asignar, a ver, hoy día es jueves, ¿no? Perdón, vamos a ponerle para el viernes, ¿ya? Para el viernes la fecha, no, miento, para el 6, para la otra semana, 6 de julio. El 6 de julio ellos me tienen que, hasta el 6 de julio tienen para entregarme la tarea. Y en vez de poner el botón asignar, en vez de poner en el botón asignar, voy a hacer clic en la flechita de al lado, que me aparecen otras opciones. Asignar como borrador, descartar el borrador y programar. ¿Para qué me sirve el botón programar? Si yo lo programo esta tarea, quiere decir que yo tengo que dar una fecha de cuándo quiero que aparezca esa tarea publicada. Por ejemplo, la tarea que van a entregar ellos es para el 6. Entonces yo quiero que aparezca publicada el viernes 3, o sea, una fecha anterior. A esta hora a las 10 de la mañana también. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a apretar programar y vamos a ir a ver desde el alumno. A ver. Desde el alumno. ¿Dónde está Jaime Tejerina? Ya. Entonces, yo estoy programando el cuestionario.
de ortografía. Estoy programando el cuestionario de ortografía. Miren, al entrar a la clase, en trabajo en clase, me aparece en la parte de ortografía donde he hecho la tarea, me aparece la tarea, pero no me aparece en azul. O sea, si me aparecería en azul o en un color sólido, ya estaría publicado. Me aparece en gris. ¿Por qué me aparece en gris? Porque el alumno todavía no lo puede ver. El alumno lo va a ver publicado cuando sea el 3 de julio a las 10 de la mañana. Yo como alumno, por ejemplo, estoy aquí y a mí no me aparece aquí la tarea para hacer. No me aparece aquí el cuestionario de ortografía. Yo como alumno no lo estamos viendo como alumno. No puedo ver la tarea porque no es todavía, no es el 3 de julio. Cuando sea el 3 de julio, a mí recién me va a aparecer aquí la tarea. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Yo puedo hacer el fin de semana mis actividades, el cuestionario para el tema 1, el resumen para el tema 2, la tarea para el tema 3. Y eso lo puedo hacer el sábado, pero para que aparezcan en la semana en determinadas fechas, ¿no? Entonces el alumno el fin de semana no va a ver esas tareas que yo estoy programando. Él las va a ver el día que está programado para publicarse. ¿Ya? Entonces es una herramienta que les puede ayudar para, en vez de ser una tarea al día, ese día, en vez de sentarme a hacer el día lunes una tarea, el día miércoles otra tarea, el día jueves otra tarea, el sábado puedo programar para que en el lunes, el jueves, el viernes se aparezca automáticamente las tareas. Ya, entonces, ¿cómo se hace eso? Vuelvo a repetir, ahora voy a hacer una pregunta, voy a crear una pregunta, vuelvo a llenar los campos del título, que es lenguaje. ¿Qué es lenguaje? Ay, perdón. Veamos la respuesta breve. Voy a poner en lenguaje para todos mis alumnos sobre 100, una fecha de límite. Quiero que respondan hasta el jueves 9 de julio. Vamos a asignarle un tema al acento. Y en vez de preguntar, ojo, si yo pongo en preguntar, va a aparecer hoy día, ahorita mi actividad. Si yo quiero programar, lo puedo programar en la flecha del lado derecho. Me aparece la ventana donde dice preguntar, programar, guardar borrador, programar y programo para cuando quiera que sea visible esa publicación. Ahorita la estoy haciendo para que me entreguen el 9 de julio. Vamos a programarle para que salga el 3. ¿No? Le pongo la fecha y la hora. Ojo, fecha de entrega es distinto de fecha de programación. La fecha de entrega es cuando el alumno tiene el límite para entregar la tarea. La fecha de programación es cuando el alumno recién va a ver la tarea. ¿Ya? Ojo esa diferencia. Entonces, mi fecha de entrega siempre tiene que ser posterior a mi fecha de programación. ¿Ya? Porque si, ¿qué pasaría si yo hago al revés? Si yo programo el 9 de julio, pero que me entreguen que me entreguen el 3 de julio, que me entreguen 3 días antes, ¿qué va a pasar? El alumno no va a poder ver y cuando vea la tarea publicada no va a poder entregar o va a entregar fuera de fecha. ¿Ya? Entonces, eso grábense en su cabeza, por favor. Entonces, esa ventaja me da Google Classroom que yo puedo programar distintas actividades en un día para toda la semana, inclusive para todo el mes, para todo el semestre. Si me pongo de forma drástica, me puedo poner a hacer en un fin de semana todas mis actividades para todo el mes y ya que estén programadas para que salgan a publicarse. ¿Qué pasaría si yo que si yo programo una actividad y quiero editarla, porque pienso que me he equivocado? Solo tengo que ir a mi materia, ir a trabajo en clase. Aquí me van a aparecer mis tareas, mis materiales, mis actividades. Y todos los que estén en gris son los que están programados o están en borrador. Por ejemplo, ahorita el cuestionario programado para el 3 de julio está en borrador. Entonces yo lo puedo agregar, lo puedo abrir
Y ahí dice editar tarea y puedo editar, puedo cambiar las instrucciones, puedo agregar más preguntas, agregar más actividades y ya me aparece directamente el botón programar. Incluso podría retrasar la programación, ¿no? Podría cambiarle la fecha y horas programadas, podría cambiarle más posteriormente, para el 21 de julio, digamos. Entonces, puedo hacer esas ediciones. Esa es la herramienta de programar. Ahora vamos a ver las calificaciones de nuestros trabajos. ¿Cómo puedo yo calificar como docente o como profesor los trabajos que están siendo entregados? Yo ya aquí tenía algunas tareas que me han venido dejando los profesores. A ver, vamos a ir aquí en trabajo en clase. A ver aquí en esta de los 2 puntos. Un comentario en clase, el punto, la tilde. A ver. Vamos a empezar a ver cómo se califican. Para eso les voy a ver texto, blog de notas. ¿Cómo es el proceso de calificación en Google Classroom? El proceso de calificación en Google Classroom es el siguiente. Yo hago la tarea. A ver aquí. Tarea. Luego, el alumno tiene que realizar la tarea. Entonces, él tiene que realizar la tarea. Cuando realiza la tarea, luego de realizar la tarea, él me tiene que entregar la tarea. Entonces, yo diseño la tarea, aquí diseño la tarea, la vamos a poner. Diseño tarea, el alumno realiza la tarea, luego me la entrega. Después de entregar, yo tengo que revisar, ¿no? Entonces, yo diseño la tarea, el alumno hace, me la entrega y yo la reviso. Y luego de la revisión, siempre tengo que devolver. Devolver. Esa acción de devolver significa que yo estoy calificando y al devolverla, mi calificación se está subiendo a mi registro de calificaciones. Si no devuelvo, el registro de calificaciones no va a variar. Siempre tengo que devolver. Y ojo, a veces puede uno devolver con la calificación al alumno o que el alumno no vea la calificación. Eso ahorita vamos a ver. ¿Ya? O podemos devolver con un comentario, ¿no? Un comentario de muy bien hecha tu tarea o tienes que esforzarte más, has tenido algunos errores, etcétera. ¿Ya? Entonces, ese es el diseño ese es el método de las tareas que utiliza, de la calificación de tareas que utiliza Google Classroom. ¿Ya? Diseño la tarea, el alumno realiza la tarea, el alumno luego de realizar la tarea entrega la tarea, yo como docente, como profesor reviso y le devuelvo. Si no si me saltara este paso de devolver, entonces, ¿qué va a pasar? El alumno no va a recibir ningún comentario positivo o negativo de la tarea que ha hecho y las notas que yo he calificado no van a subir a mi nota, a mi central de calificaciones. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, vamos a hacer aquí una... ¿Quién está en clases aquí ahorita? En mis clases, a ver, ahorita vamos a ver. Vamos a hacer una tarea para que me entreguen rapidito. No es necesario que la hagan. Solo, solo quiero que, a ver, ¿dónde están? No estamos en matemáticas, aquí en lenguaje. Que la hagan. A ver, está, ¿no? Susana Calderón, Augusto Molina, están, ¿no? Vamos a ver. Vamos a hacer una tarea para ver cómo vamos a ir calificando. Entonces, vamos a trabajo en clase, crear una tarea, hacer un resumen,
Ojo, no es siempre necesario agregar un video o un link de una página. Puede ser que los alumnos ya tengan un libro, puede ser que ustedes por WhatsApp ya le hubieran mandado una foto de alguna página de algún libro, o ellos tengan un libro, ¿no? En sus casas, entonces usted puede mandar hacer un resumen del capítulo 1 del libro, del aula. Resumen, lo vamos a mandar aquí, perdón. Títulos, resumen. Y en instrucciones, realizar resumen del libro, ¿no? Entonces yo les he dado un libro en físico a mis alumnos, o ellos tenían que comprar un libro en físico, lleno estos otros campos, ¿no? Sobre 100, una fecha límite para mañana, le vamos a agregar un tema de ortografía y les voy a crear su documento en blanco para que ellos hagan aquí el resumen. 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 ¿Ya? Ya. Aquí vamos a poner aquí igual de título. Resumen. Ya. Y cerramos. Vamos a que sean, hacer una copia de cada alumno. Y vamos a asignar. Ahora, yo voy a entrar desde alumno, desde un alumno que tengo y voy a hacer esa tarea. ¿Ya? Entonces aquí, nueva tarea, resumen. Entonces aquí, esperar que acabe de cargar. Aquí me aparece para que yo como alumno haga el documento. Y voy a hacer mi resumen. Estoy haciendo como alumno mi resumen. Cada vez que yo tecleo una tecla en mi teclado, el Google Documentos ya lo está guardando automáticamente. ¿Ya? Así que eso hay que tomar en cuenta. No estén buscando un botón de guardar para que se guarde el documento. Entonces yo como alumno he hecho este resumen. Entonces, copiar. Y lo cierro. Entonces aquí está mi documento que ya he hecho y le voy a entregar al profesor. Desea entregar la tarea, se enviará un archivo adjunto para resumen. Sí, quiero entregar mi tarea. Ya. Entonces aquí tengo igual otra alumna que me he creado. Vamos a entrar como Patricia Romero y voy a entrar aquí a Classroom. Voy a volver a entregar. Voy a volver a hacer otro trabajo. Estoy entrando como otro alumno de la clase que también tiene la misma tarea del resumen. Edito, ya está mi resumen, le entrego y le entrego. Ahora yo como profesor, cada vez que me lleguen las tareas, siempre van a estar las tareas en trabajo en clase, donde hago tareas o donde recibo las notificaciones. Puede ser en trabajo en clase o en calificaciones directamente. ¿Ya? Ya vamos a entrar aquí en calificaciones. Vamos a ver aquí en, en trabajo en clase. Miren, aquí está. Como he dicho, está en signos de puntuación mi tarea del resumen. Y aquí ya me dicen que entregaron 3. Parece que un profesor más ha entregado. Entonces, ¿cómo puedo entrar? Hago clic sobre la tarea, se me abre un cuadro de diálogo y ver tarea. Entonces, ya hay 3 entregaron. Uno asignado, que es una profesora que se llama Susana Calderón, también le he entregado, pero no me ha hecho todavía la tarea. Entonces, yo de aquí yo puedo entrar a cada uno de los alumnos, puedo entrar a cada uno de los alumnos y calificar. ¿Cómo es el cuadro? ¿Qué significa cada cosa? Al entrar a revisar una tarea, se me abre todo este cuadro que estoy viendo aquí. Al lado izquierdo están los alumnos a los cuales he entregado la tarea. Puedo ordenar
por apellido, por nombre o por estado. El estado quiere decir quiénes me han entregado o a quiénes he asignado, a quiénes he calificado. ¿Ya? Y en el lado derecho están todas las tareas que de todos los alumnos que me están entregando. Entonces yo para ver cada tarea tendría que entrar a donde dicen sus nombres, ¿no? Tejerina, resumen, Patricia Romero, Augusto Molina. Entonces voy a entrar aquí de Augusto Molina y se me va a abrir el documento que el alumno ha editado. Entonces, aquí me aparece lo que ha llenado el alumno y yo califico según eso. Entonces, sobre 100, yo le voy a poner aquí 85. ¿Ya? Mire, no pongo nota, o sea, pongo nota y se me habilita el botón de devolver. ¿Ya? Puedo variar la nota y no devolverle. Entonces, ya ustedes vean qué nota le van a poner a sus alumnos y, y pueden directamente de aquí devolver todas las notas. O si no quieren hacer eso, pueden calificar desde el cuadro de calificaciones. Miren, yo en el documento, a ver, ¿dónde está? Aquí en el documento ya le he puesto 80 y automáticamente aquí se me ha puesto 80. Ven, el profesor Augusto Molina. Entonces, hay dos formas, ¿no? Ustedes pueden entrar al documento, leer el documento y calificar aquí en el menú de la derecha, o calificar desde aquí, ¿no? Pero aquí no podrían calificar porque no han leído el documento supuestamente, ¿no? Ahora, si lo han leído con anterioridad, entonces ya aquí directamente de forma más directa. Ya, entonces ahí existen esas dos formas de calificar. Ya, entonces aquí le voy a poner 80 y le voy a devolver. Ojo, siempre hay que devolver. ¿Se acuerdan del cuadrito? Yo he diseñado la tarea, el alumno ha realizado, aquí el alumno Augusto Molina ha realizado la tarea, él me ha entregado, yo lo estoy revisando en este momento y luego de revisar y calificar, aquí podríamos poner, ¿no? Y calificar, hay que devolver. Siempre hay que devolver. Entonces, miren, y si no devuelvo, me aparece un mensaje que me dice, no, sin devolver, no me ha devuelto no, eso quiere decir que yo no estoy devolviendo la nota. Entonces tengo que devolver. Entonces, ¿quieres devolver el trabajo del alumno? El alumno recibirá una notificación y podrá consultar su calificación. ¿Ya? Entonces, yo puedo devolverle con la nota y puedo agregarle un comentario, ¿no? Un comentario privado que solo él va a leer. Excelente trabajo. ¿Ya? Y devolver. Entonces voy a devolver. Listo. Cuando devuelvo el trabajo, entonces ya no me aparece ya activado el botón de devolver. Aquí igual también podría navegar entre los otros alumnos, ¿no? Aquí me aparece Augusto Molina, Jaime Tejerina, su documento de Jaime Tejerina, voy a ver. Entonces aquí también me aparece. Puedo también aquí ya poner mi nota, su nota 30, digamos, porque no es un buen resumen. Pongo la nota y devuelvo. Devolver. Entonces el alumno va a ver lo que está, lo que le estoy calificando. Voy a cambiar a otra alumna, Patricia Romero. Veo, califico, le pongo a ella, le voy a poner 70 porque pienso que su trabajo está bien y le agrego un comentario, no, depende. Y le puedo devolver. Ya. Ahora. A ver, por estado. Hombre. A ver, aquí no lo he devuelto, parece Patricia Romero. Ah, no, aquí está. 70 he dicho, ¿no? Patricia Romero. ¿O sí? Parece que ya está. A ver. Ya está. Entonces, puedo calificar desde el documento, navegando entre todos los alumnos. Aquí, haciendo clic sobre el nombre, puedo navegar entre todos los alumnos
y calificar uno por uno, o puedo de aquí calificar también. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo he puesto una nota y luego digo, no, esa nota está mal, merece más o merece menos, porque por un error de dedo he calificado mal, digamos, ¿no? Digamos, a Jaime Tejería no le tenía que poner 30, le tenía que poner 50. Entonces, puedo corregir esa calificación. Pero siempre que califique siempre que califique la calificación, tengo que devolver. O sea, siempre que modifique las notas, tengo que devolver las notas. ¿Qué pasa si yo le cambio al alumno aquí 50 y no le devuelvo? No, eso no va a aparecer en mis notas finales. Miren, incluso si yo le pongo 50 y no devuelvo, me aparece el mensaje de aquí, dice borrador. Borrador. Eso quiere decir que no he subido, no he devuelto la nota. Tengo que sí o sí devolver. Y siempre va a haber un botón para devolver. Aquí está el botón azul de devolver. El alumno recibirá una notificación para avisarle que se modificó la calificación. Y mire, aquí dice 50 le estoy poniendo ahora, anteriormente tenía 30. Entonces puedo mandarle un privado. Un mensaje privado. Por error, estoy modificando tu nota. ¿No? Y le devuelvo. Y cuando devuelva, ya va a desaparecer el mensaje de borrador. Entonces, puedo seguir modificando. Si puede acabar el semestre y puedo seguir modificando las notas. No es que califica, pongo la nota y listo. Ahí ya no puedo modificar nunca más la tarea, la nota que él me está dando. Entonces, eso va a tener presente, ¿ya? Y ojo, siempre que modifiquen hay que devolver. Vuelvo a mostrar aquí, siempre hay que devolver. Siempre hay que devolver. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando ya tengo muchas tareas calificadas y quiero ver un resumen de todas las tareas calificadas que he hecho? Entonces voy a entrar otra vez a mi clase y para eso existe un menú que se llama calificaciones. Miren, las calificaciones aquí me están apareciendo según las actividades que yo he hecho ahorita. Por ejemplo, hemos hecho recientemente, el 2 de julio, hoy día, el resumen. He hecho Augusto Molina, el alumno Jaime, la alumna Patricia. También hemos hecho hacer resumen. Este estaba haciendo yo en la tarde. La tilde que hemos hecho. Se realiza, eso creo que lo ha hecho la profesora, no estoy seguro. Se realiza un resumen, también está aquí. ¿Cuántas y cuáles son los tipos de acento? También. O sea, tenemos un cuadro donde nos está resumiendo todas las tareas y actividades o cuestionarios que vamos a hacer en un solo cuadro con las notas que tienen cada uno. Arriba me aparece el promedio de la clase, cuál es el promedio de toda la clase, de cada tarea. Y abajo están las notas. Por ejemplo, del profesor Augusto Molina está aquí su 80 sobre 100 que hemos puesto recientemente, del alumno Jaime Terjino su 50 sobre 100. Y de aquí también puedo modificar las notas, ¿no? Digamos que del profesor Augusto Molina en su tarea realiza un resumen a ver, de cuántas y cuáles son los tipos de acento. Yo lo quiero modificar su nota. Puedo modificar la nota. En vez de 10 sobre 100, que se ha sacado un 80. Pero ¿qué pasa cuando yo modifico una nota? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que devolver esa nota. Entonces, ¿cómo hago para devolver en este cuadro? Tengo que ir aquí a los tres puntitos y dice devolver. Devolver. Entonces, el alumno recibe una notificación para avisarle que se modificó la calificación de 80, que antes era 10. ¿No? Entonces, puedo mandarle un mensaje también si quisiera, o si no, no. Cuando le modifico, recién va a quedar grabada la nota. Ya cuando le devuelvo, siempre se va a quedar grabada la nota que le estoy poniendo. Entonces, no se olviden, cada trabajo tiene que tener una nota y cada nota tiene que ser devuelta. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo quiero ver la tarea del alumno? Puedo ver la tarea del alumno y tendría que ir al título de la tarea. Por ejemplo, hacer un resumen, dice aquí. ¿No? Aquí dice hacer un resumen. Y yo quiero ver de la alumna Susana Calderón, si es que me ha presentado o no. Entonces voy aquí a la tarea y me
sale como el menú que me sale, que hemos hecho hace un momento. Me sale quiénes entregaron, a cuántas están asignadas y ya están calificadas. Y puedo buscar aquí la profesora Susana Calderón, a ver qué ha hecho. Y aquí está el documento, ¿no? Entonces, si ella me ha entregado o no me ha entregado, entonces yo veo, califico, puedo modificar su nota o no, y eso ya es según lo que esté buscando hacer con esa, con esa actividad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí del resumen, aquí no tengo calificación de la profesora Susana Calderón. Puedo calificarle aquí, que se ha sacado un 50, digamos. Pero siempre que cambie, tengo que devolver. ¿Ya? Entonces, ese es mi cuadro resumen de calificaciones. Tengo todas las actividades y tengo sus promedios. A ver, aquí, esta parece que... A ver. También desde aquí podría editar las tareas, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice resumen, los tres puntitos. Puedo editar la tarea, cambiarle la fecha de entrega, cambiar el puntaje, cambiarle el tema, agregar más preguntas, agregar más instrucciones y guardar. Y también podría eliminar, ¿no? Por ejemplo, esa que han puesto hoy día de la tilde, yo lo puedo eliminar. Tres puntitos, eliminar. O sea, es como un acceso directo a las tareas y puedo eliminar o editar. Si quisiera agregar, tendría que ir a trabajo en clase. ¿Ya? Entonces, este es el cuadro resumen de las calificaciones y ahora vamos a empezar a ver qué son las calificaciones ponderadas y para qué sirven. ¿Ya? No sé si quieren tomar un descanso, porque esa ya sería la segunda parte, o continuamos, depende de ustedes. Nos toca ya ahorita calificaciones y reutilización de temas. Descanso, descanso. Fernando, 5 minutos. Que Ya, saquen su entonces, refrigerio. Yo ya estoy. ya, yo me vuelvo a conectar a las 19:56, ya, son 51 ahorita. O si tienen alguna duda, pueden preguntarme mientras tanto. Vayan sacando sus refrigerios, colegas. A ver, muestren. Yo ya tengo aquí mi. Muestren, hagan desear sus, Una consultita. dígame. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, he hecho ya una tarea, he enviado una tarea y no me ha presentado en la fecha que he mandado? ¿Puedo dejar la fecha sin fecha? Ya, puede dejar sin fecha de entrega. Si el alumno presenta una tarea fuera de fecha, igual puede presentar, pero le va a avisar a usted la plataforma que el alumno ha entregado fuera de fecha. Entonces usted ya valora la calificación de ese trabajo entregado fuera de fecha. Digamos que hasta hoy día se tenía que entregar un cuestionario que hemos hecho la anterior semana, pero yo voy a entregarle a usted mi tarea mañana, porque no he acabado, no he tenido tiempo, etcétera. Entonces, el trabajo igual le va a llegar, pero le va a llegar y le va a decir, el alumno Fernando Romero, que es mi nombre, le ha entregado el día 1 de julio el 1 de julio, pero la tarea se tenía que entregar el 30. Entonces, igual recibe. Usted igual le podría poner la nota 100 sobre 100 porque ha sido un cuestionario bien realizado. O sea, que entregue fuera de la fecha de entrega, no, no no le va a hacer variar como profesora si va a valorar el tiempo de entrega o no. Ya. Y igual también puede hacer tareas sin fecha de
límite. No, yo me refiero a que si ya no pongo las fechas, por ejemplo, aquí me va a salir También como puede aquí en hacer, este pues el cuadro donde alumno va a dice poder presentar. in fecha La fecha límite. límite no Ah, es gracias. que preparo una tarea para que me presenten. Yo quiero, el alumno quiere el sábado, ajá, pero no fecha, no presentar, solo que al profesor le aparece un mensaje diciendo que ese alumno ha presentado fuera de fecha, nada más. Pero igual le puedo poner 100 la nota, puedo ponerle la nota que yo quiera. Ingeniero, una consulta. Dígame. Yo quisiera saber por qué cuando un alumno o que le ha asignado, digamos, una tarea de resumen, pero para poderme llegar a mí, y me llega en vacío, o sea, y hay otras veces que llega muy grande las letras, y a veces les he hecho enviar 2, 3 veces, o sea, devolverme el trabajo, porque a veces me decían, ellos le he mandado profe, y por foto me mandaban, pero a mí me llegaba vacío el documento. Mm, mm, es raro porque podría ser que, a ver, ¿cómo le puedo explicar? Porque cada vez que yo edito un documento, o sea que solo aprieto una tecla, a ver, no, ahorita estoy viendo cómo, a ver, ¿dónde está? Aquí estoy. Aquí, vamos a ponernos a hacer este. Si le llegara muy grande, puede ser porque el alumno está editando para que sea grande, como en Word, ¿no? Digamos, cuando se refiere a grandes, que las letras están muy grandes, así, digamos, Eh, ¿o a qué se digamos, refiere cuando exactamente? llega el documento, cuando, digamos, al devolverme ya la tarea, Ujú. o sea, una letra se ve casi la mitad de la hoja, entonces tienes que buscar cómo hacerlo mini, o sea, pequeño. Es como decir, le subiría la letra. Entonces yo le dije, Mm, pero es muy grande que me estás mandando, porque ni se ve, apenas se ve 2 letras. Profe, le he mandado, y ellos decían al principio, cuando aún creo que no sabían utilizarlo, le he enviado, me decía, pero no es devolver, sino es entregar. Y luego les he hecho un tutorial con un celular cómo se puede mandar y cómo puede borrar, digamos, si ha mandado para volverlo a hacer nuevamente la tarea porque tal vez ha llegado mal aquí. pero él hacía sobre documentos de Google o hacía sobre un documento Word. Estaba haciendo sobre documento Google, así el documento. Mm, es que, es la única manera en que él tendría que haberlo hecho grande, ¿no? Ahora Porque, yo le consulto algo, cuando digamos, como la computadora con el celular es más pequeño, casi no tiene, yo sé, yo le veo así, parece que para ellos, porque es más difícil mandarlo por ahí, dicen ellos, no, profe, no hay para enviar, no hay para entregar. Entonces, eso creo que ha sido porque decía, no puedo abrir, ¿cómo lo voy a entregar, profe? Aquí no hay para enviar, nada así. claro, o Entonces, sea, al último les dije, escriban ustedes y se va a guardar y va a llegar a mí. Y al último me dice una chica, pero profe, no puedo y ahora le he enviado, le he guardado, no sé qué le he hecho. Y llegó aquí a mi compu y estaba vacía y otras grandes letras, o sea, era desconfigurado. quizás puede ser que haya sido por el celular, pero, por ejemplo, cada vez que yo edito un documento en Google Classroom, o sea, el documento tal como lo estoy escribiendo, aunque lo haya escrito grande o chiquito, de esa manera me va a aparecer a mí como profesor, ¿no? No, o sea, me va a aparecer, no, tal lo que está haciendo el alumno. Incluso si el alumno estaría escribiendo al mismo tiempo, a la hora en que yo estoy viendo su documento en vivo, igual voy a ver cómo aparecen las nuevas palabras que él está escribiendo. Así que puede ser que haya sido que sea por el celular, eso habría que verlo. No he visto todavía ese caso, así que quizás puede ser que haya sido por el celular. Y además, como aquí no aparece el botón guardar o enviar, sino que yo tengo que cerrar nomás este documento y volver a enviar mi tarea, por ejemplo, en este caso, si lo he modificado. ¿Ve?
Yo creo entonces que habrá sido por el celular, es que como casi el celular no tiene las cosas que tenemos aquí en la compu, tal vez Ujú. ellos se confunden, pues porque incluso había que me decían, ¿cómo voy a enviarle, profe? Pero ahí abajito, en el celular, por ejemplo, tiene una flechita para abajo y ahí abajito, entregar. Y cuando dice, desea borrar ¿cómo es el documento? Borra nuevamente, hace para poder enviar, porque dice ahí, entregar, dice. Entonces les he explicado eso porque hay otros que buscaban guardar, enviar, otros no lo han logrado y no ha llegado la tarea y he tenido que poner nuevamente la fecha, moverlo. Si digamos, hoy día me Ah, tenían que entregar, hacerlo 3 días más o 2 días más para que me manden. a ver, yo le voy a mostrar cómo ahorita aparece en el celular. A ver, espérame un ratito. Fernando, Dígame. eh, eso vamos a tener siempre esa clase de problemas. Lo que tenemos que hacer es hacer video tutoriales para todos los participantes, cómo tienen que entrar a Classroom, cómo tienen que enviar sus tareas, cómo tienen que ver, por decir, alguna otra actividad que ellos han hecho. Porque si no hacemos una orientación o capacitación a los participantes, vamos a tener muchos problemas. Entonces, para eso también se va a diseñar un plan para capacitarlos, orientarlos a los jóvenes, cómo tienen que entregar las tareas, manejar desde el celular y desde su laptop, porque generalmente ellos tienen celulares y en los celulares no tienen muchas opciones como en la laptop. Es por eso que tal vez puede que las letras haya llegado muy grandes, ¿no? Entonces yo creo que hay que capacitar y eso se Sí, va a planificar. sí, eso habría que hacer también para los chicos, pero Sí, sí o sí. aunque para ellos puede ser un poco más fácil, inclusive porque ellos manejan Sí, más que nosotros, ¿no? claro, capta más rápido. Son los jóvenes genes. Por Eso tuve ejemplo, esa experiencia, pues, pedir ingeniero, entonces, por eso le consultaba y le No, decía, está ¿por bien, qué eso está llega bueno. así? ¿Por qué Sí, llega? sí. Porque incluso a horas de la noche me preguntaba y me decía, ¿cómo lo voy a enviar, profe? Porque usted sabe, el día se termina hasta las 12 de la noche y la mayoría de la alternativa están en la noche para hacer sus tareas. Entonces, faltaba incluso hora, 11 y tantos, era, tengo que entregar hasta las 12 de la noche, tenían para entregar. Entonces, ellos decían, ¿cómo voy a enviar? A esa hora yo era haciendo el tutorial, que aquí entra, así me vas a enviar, aquí dice entregar así por el celular de mi esposo. Entonces, por eso le consultaba, ¿por qué tan grandes las letras? Porque lleno una hoja, pues una letra o dos hojas, o dos palabras. Pero, profe Liz, después de lo que les he explicado, ¿han podido mandar y solucionar el problema que tenían? Sí, sí, diré, Ah, la ya. tarea que les he mandado justamente Ujú. era de un video a hacer tema y tenían que ver cómo explicaba ese tema y cómo yo les he enseñado. Entonces, ellos me han respondido en sus palabras breves y han logrado. Ahora, mañana me toca la clase, tengo que tarea y explicarles algo. Nuevamente ya les voy a dar otra tarea y ya tienen que mejorar porque ya les he explicado todo, diré. Ya. Fernando, ahora entramos a ponderaciones. sí, sí, sí. Vamos a entrar a ponderaciones y vamos a ver dos tipos de calificación. Bueno, en realidad tres tipos de calificaciones que manejan Google Classroom. Ahora están viendo el cuadro de calificaciones y ¿qué es lo que aparece en nuestros cuadros de calificaciones? Están todas nuestras notas de nuestros alumnos sobre 100. Ya están apareciendo sobre 100, toditas sobre 100. Yo cómo tendría que hacer, por ejemplo, para yo sacar el promedio de la clase aquí del alumno? ¿Qué es lo que tendría que hacer? A ver, denme, cómo es cuando ustedes llenan, digamos, sus registros de tareas? ¿Qué es lo que hacen al final para sacar su promedio del alumno?
¿Qué es Alguien lo ha que generalmente se hace? Es sumar todos los trabajos y dividirlo entre el número de trabajos, ¿no? Es lo que solemos hacer. Si les damos 5 tareas, sumamos las 5 tareas, las 5 notas de sus tareas y las dividimos entre 5 y sacamos el promedio de las tareas, ¿no? Entonces podríamos hacer eso manualmente o podríamos configurar Google Classroom para que nos lo haga automático. ¿Cómo hacemos? Vamos a nuestra clase, a configuración y en la parte inferior, en la parte de más abajo, está calificaciones. No estoy en configuración. ¿Cómo entro en configuración? En la ruedita, en la tuerca. Configuración, hasta abajo, calificaciones. Entonces, aquí me dice cálculo de calificaciones. El cálculo de calificación general será sin calificación general, con el total de puntos o ponderada por categoría. Sin calificación general quiere decir que está como ahorita. Cada clase tiene su nota sobre 100 y nada más. ¿Qué quiere decir cuando es con total de puntos? Siempre que hagamos una variación, vamos a configurar, vamos a guardar. Siempre que hagamos una edición de la configuración, guardamos. ¿Qué aparece? Me aparece un porcentaje. Ahorita, ¿qué es lo que está haciendo el programa? Está sumando el 80 más el 30 más el 0 más el 80 y lo está dividiendo entre el número de tareas o el número de actividades que hay. 1, 2, 3, 4. Entonces, vamos a sacar una calculadora, a ver. Está haciendo 80, ay, perdón, 80 más 30 más 0 más 80 entre 2, 4. 47.5, ¿no? Entonces aquí en este cuadro de calificación general me está saliendo automáticamente un porcentaje. ¿Ya? Entonces, el primer método de calificación de total de puntos, lo único que hace es suma todas las calificaciones y las divide entre el número de calificaciones. Entonces aquí ya tengo un 47.5%, un 55%, un 80%, un 66.25%. ¿Ya? Si yo cambiaría ahorita una nota de la tarea, de alguna tarea del alumno, por ejemplo, aquí tenía 0, le voy a cambiar y le voy a poner 100. No va a variar mi calificación general. ¿Por qué? Porque no estoy devolviendo las notas. Siempre hay que devolver las notas. Cada vez que devuelva las notas, mi porcentaje que antes era 47.5% va a variar porque yo antes tenía 0 en esa tarea. He puesto 100, de 42 se ha subido a 72.5. ¿Ya? ¿Cuándo podríamos usar estas notas? Digamos que estamos pasando clases presenciales en el SEA, pero yo les tengo un casillero exclusivo para tareas en Classroom. Entonces, de todas las tareas que les doy en las clases presenciales, esas las voy a tener en otro registro. Y las tareas que les doy a través de Google Classroom voy a tenerlo en este cuadro de calificaciones. Y automáticamente con el método de total de puntos en cálculos de calificaciones, me va a dar un porcentaje o una nota final de solo los trabajos en Classroom. ¿Ya? Entonces, de esa manera se puede usar este puntaje. La segunda manera que se puede usar, el segundo método que maneja Google Classroom es ponderado por categoría. ¿Qué quiere decir que es ponderado por categoría? Sucede que a veces algunos profesores manejan algunos trabajos, algunas actividades con diferencia, con diferentes puntos, con diferentes puntajes de aprobación. No está bien dicho, con diferentes porcentajes de valoración de tareas. Entonces vamos a categorizar cada puntaje. Por ejemplo, estoy poniendo solo un ejemplo, ¿ya? Solo un ejemplo. A ver, aquí vamos a hacer un ejemplo. Vamos a acordarnos un poquito de cómo hacíamos en la universidad. En la universidad era tareas a 30%. Parciales
50%. No, parciales exámenes le vamos a poner. Exámenes 50%. Y digamos, le vamos a poner Parciales y cuestionarios. finales. Ya, Parciales y parciales y finales. finales. Pero ahorita lo vamos a dejar así, ¿ya? Cuestionarios, 30, 50, 80, 20%. Práctica. 20%. Ah, no, práctica puede ser, ¿no? Perdón. Práctica. Aquí. Mejor. Práctica 20%. Entonces, tengo 3 categorías. Todas mis tareas van a ser sobre 30%. Mis exámenes sobre el 50% de la nota final. Y las prácticas sobre el 20% de la nota final. La suma de estas 3 categorías siempre me tienen que dar Bien. 100%. Esa es la categorización de calificaciones, el ponderado de calificaciones. En el SEA, por ejemplo, es diferente. ¿Cómo sería en el SEA? A ver, denme un ejemplo que me puedan ayudar. Por ejemplo, en el SEA, estaba viendo hace rato, era el saber sobre cuánto se califica. 20. 20%. Sí, sí, 20. ¿Qué más hay? Decidir, supuestamente, ¿no? Decidir creo que es 10. 10%. 10%. ¿Qué más hay? A ver, Hacer. ¿cómo? Hacer. Hacer, ¿cuánto es? 40. 40%. 40. Mm. Sí. Ya, a ver, vamos. 40, 50, 70. Faltan 30%. ¿Qué más hay? El ser. Ser, 10. ¿cuánto es? 10. 10%. Ya hay 60, 70, 80. Y la autoevaluación creo que es la otra, ¿no? Es 20. Que es 20. Entonces, en el SEA igual manejamos una categoría de notas. ¿Cuál es la dificultad? Que ¿cuál no se podría evaluar de aquí? Ser. Decidir, ¿no? Creo que decidir no se podría hacer. El saber sí se puede hacer. El hacer también. El ser, ¿no? El ser tampoco se podría calificar en Google Classroom, ¿no? O Sí, es más subjetivo. el ser y el decidir, ¿no? Decidir. ¿Por Ya. qué? Porque, ¿cómo se evalúa? ¿Cómo podemos evaluar el ser si solo le estamos Si no dando estamos. unas... Es, Claro, exactamente. Es no como está. ellos no están presentes físicamente, no podemos ver Ujú. la buena conducta, digamos. Podría hacerse la buena conducta como, podríamos ponerle un puntaje como de la entrega a tiempo de las tareas, La pero ese, responsabilidad se vería. claro, podría ser la Puntualidad, responsabilidad, la responsabilidad. continuidad, eso, pero lastimosamente en Google Classroom no existe un porcentaje de puntos porque haya entregado a tiempo una tarea. O sea, el Google Classroom solo de la tarea, la calificación. Entonces, por eso le estamos eliminando esas 2 categorías, ¿no? Este es un ejemplo nada más. La autoevaluación son los exámenes, si no estoy mal. No, la autoevaluación es de Tomando en las... cuenta las 4 dimensiones. ¿Cómo se calificaría la El autoevaluación? alumno. El alumno se califica. Ah, ya, entonces eso tampoco podríamos usar. Ujú. Claro, Digamos. Entonces, nosotros podríamos usar Google Classroom sobre el saber y el Y hacer. hacer. Nada más. ¿Ya? Entonces, el saber lo tendríamos que poner un 20% y el hacer un 40%. Ahora aquí viene algo importante. Descartar. Cancelar. Siempre que hagamos una ponderación de notas, o sea, tengo que ir a calificaciones, ponderado por categoría, y aquí donde dice agregar categoría, tengo que ir agregando. Como hemos dicho, hacer es ¿cuánto? 40 o 20. 40. 40, 40. ya. Y saber es 20. 20. 20. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo solo estos 2 campos? No puedo guardar mi configuración porque tengo que hacer llegar al 100%. Entonces yo ahorita tengo 40 y 20, que es 60%. Me faltan 40% para llegar al 100.
Entonces, si vamos a calificar nosotros sobre el saber y hacer, que es en total 60. 60%, nosotros tenemos que hacer de tal manera que aquí sea 100%. Entonces, lo que podríamos hacer al final es que hacer y saber, los dos sumen un total de 100% y al final en nuestro cuaderno físico, esas notas de 100%, llevarlas, transformarlas a 60%. ¿Ya? Aquí en Google Classroom siempre tiene que ser 100%. No sé si me estoy dejando entender. Sí, a ver, Entonces, Fernando. 50-50 tuviéramos que poner valor. Pero entonces, ¿sabe qué podemos hacer, Licen? Nuestra forma de calificar ya no lo hacemos sobre 100 como está en la plataforma, sino lo colocamos sobre 60, que es nuestro 100%. Ya, también Fernando, podríamos hacer eso. Fernando, Dígame. se puede, es decir, en Classroom todas las tareas y los exámenes es sobre 100, ¿sí? Todo Ya. nos va a votar sobre 100. El 100% para nosotros es igual a 60%. Tuviéramos que hacer regla de 3 simple en nuestros cuadernos. Y Ajá, ya, así físicamente ya. físicamente, ¿no es cierto? El 100% equivale a 60 puntos, tomando en cuenta el hacer 40 y el saber 20. Ajá. Con regla de 3 simple sacamos su nota. Por decir, un alumno del 100% ha sacado, por decirle, 70. Entonces yo multiplico 70 por 60 dividido entre 100. Entonces me va a arrojar la nota que corresponde a 60 puntos. Y lo demás, los otros puntos que faltan, tuviera que estar en mi registro, ¿no? Tendría que tener en mi registro. De esa manera se puede solucionar. Sí, eso ya sería de cómo Pero, lo pueden hacer. O sea, Claro, lo ya estamos ustedes ponderando. podrían, pero digamos, ¿y no ustedes se puede podrían hacer hacer. en la plataforma que nosotros manejamos así sobre 60? ¿Cómo? O sea, en la plataforma de Classroom de nosotros que lo manejemos, donde dice la forma de calificar sobre 100, colocarle nuestro 100% de nosotros los 60. No, Es todo. que no recibiría pues la plataforma porque Ujú, todo sobre 100 es. por eso. Claro, o sea, y aunque le cambiemos el sobre, digamos, como decía hace rato, sobre 60, igual ese 60, ese sobre 60 que vamos a poner, igual lo va a hacer sobre 100. O sea, la nota al final lo expresa en porcentaje, ¿no? Y porcentaje siempre va a ser 100%. Entonces, yo estaba viendo que, por ejemplo, saber es 20% y hacer es 40%. Entonces, hablando numéricamente, el saber es la mitad del hacer. ¿No ves? ¿No? 20, 40. O sea, saber es la mitad del hacer. Es la mitad de la calificación del hacer, ¿no? Porque es 20 y Sí, 40%. ¿No? ¿Me estoy dejando entender? sí. Entonces, ¿cómo podríamos llevarlo esto a 100? Si dividimos, ¿dónde está mi calculadora? Si dividimos 100 entre 3, me sale 33.3, ¿no? Entonces, a ver, me sale 33.3. Si pongo 33.3% al ¿Por qué entre saber, tres? el hacer tendría que ser 33.3% por 2, que es 60 y, que es 66. 66.67, Mm, ¿no? O sea, solo estamos haciendo un ejemplo nomás, ¿no? No estamos diciendo que así va a ser. Ya ustedes van a ver al final cómo van a tomar la... Y de tal forma que 33.3% más 66.67, ¿cuánto va a ser? 100%. 100%. ¿No? Podríamos hacer así, ¿ya? Eso, o no, podrían poner 50-50, igual también podrían sacar el 20% del 20% del saber y el 40% del hacer. También se puede hacer. Les estoy dando una idea nada más. ¿Ya? Pero en Así este tendría que caso, ser. Fernando, lo más fácil es hacer la regla de 3 simple. Claro, la Es más decir, fácil también sería claro, hacer la regla de 3 simple. claro, para decir, en Classroom es todo sobre 100. Esos
100% lo convertimos a 60%. Y eso lo hacemos con regla de 3 simple. Y los Claro, demás que falta está en nuestro registro. claro, pero nosotros no vamos a poner sobre 60, tendríamos que No, poner no, sobre 20 obvio. alguno y el sobre 40 el otro, digamos, ¿no? A eso me refiero. No es que, no es que va a haber un casillero de 60%, ese casillero hay que ponerle 20% al saber y 40% al hacer. Pero eso ya depende de ustedes, ¿no? Pero a Igual ver, también se andarte a las podrían poner aquí calificaciones. 50 y 50. Ya, Fernando, a ver, andarte a las calificaciones, por ya, favor. ahorita un ratito. Total de puntos, guardar, ya. Ya, A ver, por ejemplo, la nota de Augusto. ya. Todas sus notas están sobre 100. 100. Tiene 72 su promedio, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces, podemos facilito sacar su nota relacionado con los 60 puntos que nosotros solamente vamos a considerar. 72, Ujú, a ver, multiplique 72 por 60 con su calculadora ya. 72.5 por 60 por 60 entre dividido 100. entre 100. 43 sería. Ya, su nota para nosotros sería 43 sobre 60. Ajá. Ya así está solucionado. Ya, claro, Ahora, ya eso ya le debería que aumentarle el 20% del decidir, el 10% de los otras que no estamos de la tomando en cuenta. autoevaluación, los 40 puntos. Claro, Y pero eso yo, ya iría en el registro. Solamente aquí en Classroom vamos a calificar exactamente sobre 60 puntos. 60. Ujú. Ya. Sí, sí, Ahora, sí. eso puede ser una idea. Ahora puede haber también otra forma. Pero lo que nos interesa es a nosotros 60 puntos, así así que es notable, ¿no es cierto? Que se puede ver, que es fáctico. Entonces yo creo que con eso estaríamos solucionando, a no ser que haya otra idea. La palabra, Adelante. si se dan cuenta, nos van a crear problemas. ¿Sabe por qué? Bueno, antes quiero hacer una pregunta al licenciado o al ingeniero. En esta plataforma se hace evaluaciones, exámenes, ¿no es así? También. Claro, 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 sí, sí. Claro, y eso Sí, no estamos tomando en cuenta. va a ser tomado en cuenta Eso sobre también. 100. El saber es sobre 100 también, ¿ya? Sí. Y aparte, entonces tendríamos que, nos habilita otra planilla, ingeniero, o acá nomás va a salir todo. Claro, aquí nomás va a salir, yo programo ahorita un Los examen, exámenes también va a salir. aquí van a Claro, salir. Por eso hay esa opción de o ponderar sea, notas. perdón, Diga, Inge, siga, siga. yo, No, por diga, ejemplo, siga yo nomás. tengo mañana una experiencia con mi particular. Eh, por ejemplo, yo puse 45, así es ahora en el sistema regular. Me pidió, ¿no? A ver, ojalá, o sea, que todo me va a ponderar sobre 100 el Classroom, Ujú. porque me aceptó cuando yo puse qué valor se le da a esta evaluación, 45 puntos. O sea, de acuerdo al número de preguntas, entonces me aceptó el Classroom. Obvio que todavía no he enviado, mañana voy a tener esa experiencia. Todos estamos practicándonos así, pero en el caso de alternativa, esos 60 que dicen, en el momento de trasladar al registro, ¿de qué manera subjetivamente vamos a dividirlo? A eso me voy, porque el ser es 20 y el hacer es 40, y el 40 tenemos que dividir en dos, porque en desarrollo y producción. O sea, está un poco complicado esto por eso. No sé hasta dónde llegaremos, porque si el Classroom no va directamente a la nota, a la nota que queremos, porque acá, como usted decía, no vamos a llegar a las dimensiones ni del ser ni del decidir. Solamente esto nos sirve cuantitativamente, solmente PAL, saber y el hacer, que son los trabajos prácticos. O sea, nos va a complicar esto, no sé, desde mi punto de vista, pero de todos modos, adelante, Liz o ingeniero. A ver, Sí, yo, Fernando, en diga, este, diga, por diga, diga. ejemplo, no solamente en el Classroom no se puede calificar el ser y el decidir. Lo mismo ha pasado cuando estamos pasando clases en el colegio. Es subjetivo el ser y el decidir.
¿no es cierto? Entonces estamos en las mismas condiciones. Ahora, aquí en donde nos estás mostrando es sobre 40 puntos. Eso lo podemos con sacar regla de 3 simple y lo calificamos sobre 40. Y los exámenes van a valer 20, porque cuando uno elabora un cuestionario se le pone la nota sobre 20 y ahí nos va a votar 20. 20 más 40, 60. Lo demás ya estaríamos calificando en nuestro registro. Así podríamos adaptarlo. De No forma hay otra subjetiva. forma. ¿Puedo agregar algo? Por ejemplo, yo cuando Adelante, estaba adelante. tocando, hablando sobre los temas de ponderación de notas, digamos, o sea, no voy a tomar el ejemplo del colegio, ¿no? Porque no sé muy bien todavía cómo manejan el criterio de evaluación, pero por ejemplo, los exámenes, como yo ya yo estoy acostumbrado a la universidad, los exámenes eran sobre 40%, ¿no ves? Entonces, si tomábamos 5 exámenes, eran 5 exámenes, la calificación de los 5 exámenes dividido entre Se lo 5, la suma, suma se de lo los divide. 5 entre 5, y eso me iba a mi 40%. De las tareas, era 10%, entonces me daban 10 tareas, sumaba las 10 notas de mis 10 tareas y las dividía entre 10 y se sumaba al 10%. Entonces, aquí no sé muy bien cómo vamos a, con qué estrategia van a enfrentar ese problema, porque no sé si para ustedes, por ejemplo, un examen vale lo mismo que una tarea, No, ¿no? O si un cuestionario vale lo mismo que una pregunta. Bueno, eso ya tendrían que ver ustedes. Pero, ingeniero, donde designamos la tarea o el trabajo, el material, ahí a un lado, en el lado izquierdo, en el derecho sale sobre cuánto va a ser evaluado esa tarea. Ahí se coloca también 20, 40 y no siempre va a salir evaluada así, siempre va a salir sobre 100. Eso no me estoy Claro, no, confundiendo ahorita. claro, por eso, si lo mantengo aquí como sin calificación general, si le mantengo como Ya. sin calificación general, a ver, que guarde. Si coloco sin calificación general, no me va a aparecer un porcentaje de calificación. No me va a aparecer un promedio, solo me va a aparecer notas independientes, como están viendo ahorita. Ujú. Pero si le pongo, ¿dónde está? Si le pongo total de puntos, aunque yo le haya puesto Ya. sobre 20, aunque yo le haya puesto sobre 10, aunque le haya puesto sobre 60, aunque le haya puesto sobre 10, sobre 5, siempre me va a salir por el 100%. Ah, Entonces, ya. ya ustedes podrían ahí ver si lo van a dejar con ponderación, sin ponderación, sobre 60, sobre 10. Ahí habría que todavía diseñar cómo podemos hacer para que cuadre y de tal manera que cuando ustedes acaben de calificar todo, las notas ya estén automáticamente subidas. Por Pero ejemplo, lo malo sería que tendríamos que adjuntarlo lo que es del ser y del decidir, pues. no, pero del ser y decidir ustedes ya lo hacen en su cuaderno nomás. Ah, ya. Aquí solo sería sobre el saber y el hacer. Ya, muy bien. ¿Ya? Entonces, ahorita les voy a mostrar cómo es otro tipo de ponderación cómo es la ponderación de las notas. Les voy a explicar cómo funciona y ustedes ya verán cómo lo van a hacer. ¿Ya? Ya. Entonces, hemos visto que hay 3 formas, ¿no? Hace rato ya la profesora ha quedado dando un ejemplo. Si ella puede poner sobre 20, sobre 10, sobre 5, sobre lo que sea. Si lo dejo en total, sin calificación general, voy a ver las distintas calificaciones sobre 20, sobre 5, sobre 10 de forma independiente, pero no voy a tener un cuadro no voy a tener un cuadro de aprobación de la Del nota. porcentaje. Del Ah, ya, porcentaje ya, de ya. la nota. Pero si lo pongo como si fuera total de puntos, si le pongo total de puntos, me va a aparecer un porcentaje de la nota. ¿Ya? Y ahora, si le coloco
una ponderada por categoría. Vamos a poner ponderada por categoría y tenemos que agregar categorías de calificación. ¿Ya? Como decía hace rato, vamos a tomar solo este ejemplo como ejemplo. Ya no es que va a ser así, ¿ya? Para que entiendan. Por eso, si está de manera errónea, o sea, no lo tomen como verdadero. Vamos a tomar que 33.3% es el saber y 66.7% es el hacer. ¿Ya? Entonces, yo le voy a poner saber. Punto 7. Y el hacer. Me parece que no me deja poner no, ahí está. No me deja poner punto. Vamos a tener que poner 34 y 66%. No, sí. Ya. 66%. Ya, entonces está sumando 100%. Se me habilita el botón para guardar. ¿Ya? Entonces, miren aquí en calificación general no me aparece, me aparece sin calificación. ¿Por qué? Porque yo estas categorías que he creado recientemente no les he otorgado a ninguna tarea. Por ejemplo, voy a ir a la tarea de resumen. Perdón, no es aquí. Tengo que ir a editar la tarea. Y categoría de calificación, tengo que ponerle una categoría. Ya sé que saber es el 33.3 y hacer es 67.7. Y lo voy a poner a saber y guardar. Entonces, todas estas tareas del resumen se van a calificar, aunque están sobre 100, están ponderadas al 33.3%. ¿No ves? Hacer y resumen, vamos a editar y le vamos a poner en hacer. Guardar. Entonces, todas las notas de hacer y resumen están con la nota hacer. Aquí me aparece, ¿ven? Hacer y aquí saber. Entonces, ¿cómo es que trabaja esta? A ver, vamos a poner aquí también. Editar, le vamos a poner a saber. Saber, guardar. Que guarde un ratito mi celular. Ahí está. Y a esta, la otra tarea, le vamos a poner sobre sin categoría hacer. Guardar. Entonces, miren, la tarea de resumen y realizar están ponderados con saber. La tarea de hacer resumen y cuáles son están con la nota de hacer. Esto es 66 y esto es 34%. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la plataforma? La plataforma lo que está haciendo es las notas de cuántos y cuáles son con hacer resumen, está evaluándolas sobre suma. Vamos a hacer con el ejemplo de Augusto. Suma el 80 y el 100. 80 más 100. Y todo eso lo divide entre 2, porque son 2 tareas. 1, 2. No vendría a ser el 30, licenciado, porque el saber con el saber. El hacer, estoy haciendo hacer ahorita. Ya. Este de aquí. No. 100 de aquí, 80 de aquí y 100 de aquí. Ya. 100 de aquí, 80. ¿Ya? Entonces, le está sumando eso, lo divide entre 2 y luego de dividir entre 2, lo multiplica por 66 entre 100. Y me sale un porcentaje.
A ver, ¿cuánto me sale ese porcentaje? 180, 100 más 80, entre 2 por 66 entre 100. 59.4. Y a ese 50, es que se me sale 59.4. Y las otras tareas también está haciendo lo mismo, pero con otro porcentaje. Vamos a hacer las del saber, que es 30 más 80. Entonces, 30 más 80. 30 más 80, como son dos tareas, dividida entre 2 y multiplicado por 34, perdón, por 34 entre 100. ¿Cuánto es eso? 30 más 80 son 30 más 80, 110 entre 2. 30 más 80 entre 2. 55, ¿no? No, no es así, 55. 55, a ver, suprimir 55 por, perdón, está mi máquina bloqueándose. 55 por 34 entre 100 es 18.7%. Y si sumo 59.4 más 18.7, me tiene que salir 18.1. 18.7 más 59.4, 78.1. O sea, eso es lo que está haciendo la máquina. Está sumando las actividades, sus calificaciones, dividiéndolas entre el número de actividades y multiplicando por su porcentaje que hemos programado. ¿Ya? Diseñar una manera de tal forma que cada tarea, cada actividad que entre en saber o hacer, o como vayan vayan a hacer vayan a diseñar su currícula, de tal manera que cuando califique al final tenga una nota final, que esa nota tendría que multiplicarla por el 60%, con regla de 3, como decía el director. Entonces, eso ya los dejo a ustedes como sugerencia para que vayan pensando cómo se podría hacer. O simplemente, sin calificación general, y ustedes sacar sus propios promedios. Eso ya es para, eso ya es para que ustedes hagan sus calificaciones propias. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo importante de aquí? Que yo, al hacer las notas, al devolver las notas, tener con ponderación o no tener con ponderación, tener con un puntaje total, puedo hacer todo el trabajo que la plataforma lo haga automáticamente. ¿Ya? Que la plataforma sola me diga cuánto es el porcentaje de aprobación en ese curso. ¿Ya? Entonces, más o menos así maneja las calificaciones la plataforma. Y por último, hoy día de la clase vamos a ver temas, se puede reutilizar tareas, se puede reutilizar actividades, exámenes, etc. ¿Ya? Entonces, para qué me sirve reutilizar? ¿Para qué me sirve reutilizar un tema, una tarea? Es para que yo no esté escribiendo 2 veces o 3 veces las tareas. Muchos de ustedes, o todos creo, en todos distintos cursos, ¿no es así? No tengo lenguajes especializados de, especializados etcétera. Todos tenemos 2 clases. Y como las 2 clases son del mismo nivel de curso, entonces las actividades y las tareas pueden ser las mismas, ¿no? Por ejemplo, yo aquí tengo una nueva clase
Aquí la voy a editar. Lenguaje. Voy a poner, digamos, ejemplo, no, realizado A. Guardar. Lo único que estoy haciendo es, tengo una nueva clase con nuevos alumnos, pero es la misma materia, lenguaje, pero es de otro curso, pero es de otro curso, de un curso paralelo, ¿no? A ver, voy a guardar, a ver, internet está un poco, ya está. Trabajo en clase, ya, aquí está, vamos a eliminar esto. Van a disculpar, mi internet a esta hora se pone un poco pesado. Entonces, ya, tengo mi clase, mi nueva clase, que es la misma materia, pero disculpan, es el único nombre que se me ha venido a mente. Pero digamos que es es la misma materia de aquí, solo que de otro. Para ya no estar rellenando otra vez con el mismo material, con los mismos temas, como es el mismo paralelo, es del mismo nivel, entonces va a tener los mismos temas, el mismo material, incluso la misma tarea. Podríamos variar un poquito ahí para que no sea lo mismo que los dos cursos, pero ya les dejo a ustedes eso. Podemos utilizar. Un cuestionario de ingeniero con varias respuestas. Espera, está haciendo otra cosa. Reutilizar. Entonces, ¿qué podemos reutilizar? Vamos, ¿cómo hacemos para reutilizar? Vamos a trabajar. ¿Cómo vamos a reutilizar la publicación? Vamos a crear y reutilizar publicación, me parece. Entonces, aquí me aparece de dónde quiero reutilizar la publicación. Yo tengo este resumen, cuestionario. Miren, aquí ya me aparece de aplicados C, ¿no? Entonces, directamente de aplicado C, yo puedo, el material 1 lo puedo reutilizar. Selecciono y aprieto reutilizar. Siempre que esté tiqueado esta opción, crear copias nuevas de todos los archivos adjuntos. A veces vamos a reutilizar tareas que tienen trabajos en Google Documentos y tenemos que hacer una copia de esos archivos, ¿ya? Entonces, seleccionamos lo que queremos reutilizar y reutilizamos. Al reutilizar, podemos editar, ¿no? Editar. Yo puedo agregar aquí otro vínculo, agregar un documento, una nueva página, etcétera, y publicar. Entonces, incluso ya se me puedo reutilizar el tema, ya puedo reutilizar el tema, no estoy creando un tema. Vamos a reutilizar otra cosa, vamos a reutilizar esta, de los 2 puntos. ¿Qué tiene los 2 puntos? Miren, tiene el título de los 2 puntos, tiene para qué curso estamos haciendo, a todos los alumnos, el tema que estamos creando ahorita, porque el tema signos de puntuación no la tenemos creado aquí. Temas. Publicamos y el tema signos de puntuación ya se nos crea. Entonces ya no tenemos que estar creando un nuevo tema con el mismo nombre, publicar, luego las tareas que estamos publicando, agregar a ese tema. Lo único que estamos haciendo es reutilizar. Entonces, ¿qué ventaja me da eso? Si yo creo los temas, el material, las tareas para una sola clase, si tengo 2 clases de la misma materia, pero en el mismo paralelo, puedo reutilizar todo de la otra clase y publicarlo en la clase con los nuevos alumnos, con los alumnos del paralelo. ¿No? Podemos hacer con tareas, vamos a utilizar
donde había una actividad, realiza un resumen. No solo podemos reutilizar temas, materiales, podemos reutilizar tareas, ¿no? Vamos a reutilizar. Reutilizamos y se nos abre un cuadro de diálogo. A ver, ahí está. Realiza un resumen, lee el texto adjunto y un resumen breve. Y aquí está el acento gráfico y la tarea resumen. Podemos calificar, variar la fecha límite, a qué tema le podríamos aumentar y asignamos. Entonces no estamos ya otra vez creando un nuevo documento, buscando la página web, copiando el enlace, pegando. Todo eso estamos evitando. Lo único que estamos haciendo es reutilizar. ¿Ya? Vuelvo a repetirle. Las preguntas con distintas respuestas, los cuestionarios, el banco de preguntas. Vamos a hacerlo en la tercera clase, ¿ya? Por favor, ténganme paciencia. ¿Ya? Y eso solo es reutilizar temas. Entonces, en resumen, ¿qué hemos visto? Las calificaciones, cómo calificar. ¿Cuál es el proceso de calificación de un trabajo? Siempre es hacer la tarea, realizar la tarea, entregar, revisar y calificar y devolver, siempre devolver. Hemos visto cómo se pueden ponderar, ya vamos a ver cómo ponderamos las puntuaciones, o si no ponderamos, también eso no es necesario sí o sí ponderar. Y finalmente, cómo hemos reutilizado en una clase que está totalmente vacía, que no tenía temas, hemos creado, solo reutilizando, hemos creado los temas, sus materiales de apoyo, sus actividades. Ya, entonces hasta hoy nomás hasta eso sería nomás la clase de hoy. Fernando. Ingeniero. Dígame. Una pregunta, va a disculpar. Yo, por ejemplo, en el momento de crear esa plataforma de Classroom, yo trabajo con especializados, con 2 cursos. Ya. ¿Ya? Y ahí coloqué ciencias sociales especializados B y D. Lo que quiero preguntarle, claro, es más fácil en vez de reutilizar. También. Claro, También, eso también, porque también. es más complicado. Claro, Pues, o sea, yo no lo es... creé así, son 2 paralelos, porque voy a hacer lo mismo. Sí. Difícil que haga distinto, ¿no le parece? Entonces, yo lo creé de esa manera, y lo que quería preguntarles, la capacidad de esta plataforma, ¿hasta cuántos participantes puede caber? Por ejemplo, que en Zoom creo que son 100, ¿no? Sí. En Zoom sí es 100. Yo tengo entendido que hasta es 1000 puede ilimitado, ser. pero debe tener un límite. Entonces, miren, ¿para qué hacer reutilizar? Ya no tiene sentido, dicen, ingeniero. Sí, Pues así son también, o sea, paralelos. si son Yo lo paralelos, puse sí, así. también, o sea, Claro, yo lo puse puede B ser y así D. como... Entonces Claro, trabajo en la misma hora y les invito a Zoom, por ejemplo, a la misma hora y trabajo con los 2 grupos. Los envío vía WhatsApp y es más fácil trabajar así, ¿no le parece? Sí, también, Ya. o sea, tampoco estamos diciendo que Fernando. Dígame, Sí. director. Gracias. A ver, la pregunta para Dionisio, no está mal su idea, pero seguramente también hay desventajas. Si es que en una sola clase he puesto el B y el C, no va a tener problemas en cuanto se refiere a las tareas y a los exámenes. ¿Cómo va a diferenciar? ¿Por sus nombres? Los nombres, pues. Porque esto vamos a traspasar a la planilla centralizadora, claro. la misma cosa vamos a hacer. Pero el problema es que ahí puede haber, ¿no? Si el profesor les conoce de memoria por nombres, obvio que se va a dar cuenta quién es del B y quién es del C. Solamente eso sería un poco conflictuoso. No, pues mire, es que nos va a dar el registro usted, no es así. Y en base a eso se trabaja nomás, porque igualito con este de Classroom vamos a hacer doble trabajo. En el Classroom. Vamos a hacer doble trabajo. No, si para ti eso es bueno, adelante. Solamente yo me preguntaba, ¿no es cierto? Bueno, tal vez puede haber el problema de confusión de los participantes, nada más. Ahora, si tú lo agarras el hilo, pues, adelante. Pero sería ideal, ¿no? Que cada facilitador tenga el A muy aparte y en este caso el C muy aparte, ¿no? Pero si ve por conveniente que Profe Dionisio. Puede ser. Sí, perdón, creo que me desconectamos un ratito. Profe Dionisio.
la Sí, palabra, profe Dionisio. Lo sí. que el profe Dionisio, a Siento. mi manera de entender, es que en vez de tener dos cursos paralelos, va a avanzar en una sola hora con los 100 alumnos, por decirle, o los 60 alumnos que tenga, 30 por paralelo. ¿Así es, profe Ah, Dionisio? claro, se invita a los dos cursos con el código. En Zoom, Ya, por ejemplo, en nuestro horario está un solo día, ¿no les sí. parece? De mi hasta jueves. Y estoy haciendo la invitación para los dos paralelos. Voy a trabajar con los dos paralelos. Y en Classroom igual las tareas van a ir para los dos paralelos y me va a vaciar nomás todo. Y en el momento de trasladar al registro que nos van a dar, porque vamos a hacer ese mismo trabajo. Miren, de promediar, o sea, nos están cargando, estas autoridades no han pensado en eso, ¿no? Es lanzar y Ya, lanzar y sin pensar de que hay reglamentaciones de evaluación en el sistema formal igualito estamos pensando. O sea, es un problema esto. Perdonen que hable así, pero es así. ya, Y Dionisio. esto de la No, no. evaluación, no tanto. A ver, escúchame, por favor. Lo que Dionisio está haciendo, obvio, todos estamos experimentando. Por ejemplo, cuando trabajamos en Zoom, si está trabajando con 60 alumnos, me parece bien, pero habrá que ver, ¿no es cierto? Y preguntarle a Dionisio y a todos que vamos a tener esa experiencia, cuáles son las desventajas, Sí, ¿no? eso iba a decir. Eso iba a decir Direct, porque justamente eso ha pasado con nosotros también. Ha dividido a 20 profesores o 25 en dos grupos para poder interactuar mejor y para que la clase Ujú. sea más, más productiva y podamos aprovechar. En ese aspecto estaríamos llevando en desventaja, llevando a un número mayor de participantes, ¿no? Pero sí, eso es una desventaja, pero si el profesor lo ve y lo está experimentado, adelante. Siempre va a haber cosas, digamos, que tienen ventajas y desventajas. Para eso estamos, ¿no? Para poder compartir ideas, criterios, sin el ánimo de molestarse, porque No, todos no, nadie estamos, se va. todos estamos experimentando, estamos practicando y yo creo que eso está bueno. Ahora, como comentario, colegas, yo quiero manifestar así cortito. Por ejemplo, ahora nos damos cuenta, ¿no es cierto? Por ejemplo, eh, nos han capacitado en Classroom, pero no como detalladamente lo está haciendo el ingeniero, así a la rápida. Sí. No ha habido detalles, por ejemplo, de las calificaciones. Lo hemos hecho así, muy rápido. Entonces yo creo que hay muchas ventajas en el Classroom. Por eso decía el ministro de Educación que en el Classroom o en el Moodle, que es una plataforma que es más grande, está completo. ¿Por qué completo? Hay que entender esa palabra que generalmente se puede dar tareas, se puede dar temas, se puede evaluar. Porque en cambio, solamente utilizando el Zoom o el WhatsApp web o algún otro instrumento virtual, no llega a tener los 5 componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, seguramente eso justificaba el ministro y ahora nos damos cuenta que sí, tiene ventajas, como también tiene desventajas que no podemos calificar el ser y el decidir. Ni en Moodle tampoco hay esa opción. Entonces, eso lo podríamos hacer nosotros. Ahora, con todas las ventajas y desventajas, seguramente vamos a llegar a un consenso, que llegar entre todos los colegas para que nosotros tomemos esa decisión, ¿no es cierto? Con todas las experiencias, con la opinión del profesor Dionisio, con la Liz, con la profesora Susana Caldero, se saca unos criterios comunes y con eso arrancamos y eso sería muy bueno. Por otra La palabra parte, directa. con esto termine, anuncios. He grabado de la primera clase y de la segunda clase estoy grabando. Les voy a mandar, colegas, para que ustedes puedan retroalimentarse con la grabación que se está realizando. No le he podido mandar de ayer porque quiero hacerlo estos dos en uno. Adelante, Dionisio. Sí.
Eh, bueno, no sé cómo esos técnicos de educación lo ven, el Classroom tan maravilloso. Los papás están reclamando y además el instructivo y la reglamentación tenga por seguro, así como ha hecho su horario usted, director, con sincrónico y asincrónico. El sincrónico es aquellos que van en línea y tenemos contacto directo con el estudiante. Y el asincrónico es el Classroom, que solamente sirve para dar tareas. Obviamente que vamos a estar en línea, pero no lo vamos a ver al estudiante como en el Zoom, por ejemplo. Entonces, ya la misma reglamentación nos dice sincrónico, o sea, estar en línea y en contacto con el estudiante. Y para eso nos dan 40 minutos. Los otros 40 minutos podemos utilizar WhatsApp, el Classroom, que para mí no es tan factible, no sé si ha escuchado en comentarios. Por ejemplo, en algunos otros colegios están utilizando el Classroom, pero ¿para qué sirve? Para vaciar tareas, exámenes. ¿Y cuándo lo ven al estudiante? Nunca. Y eso están reclamando los papás, porque les encajan una batería de tareas. Y además ahora, nosotros tenemos que pensar bien para hacer esto. Sabemos que nuestros estudiantes trabajan en el día y solo tienen la noche para trabajar en sus tareas. Y no es de cargar y cargar tareas, porque eso también tenemos que analizar. Por eso yo decía de que se tiene que hacer en las dos modalidades. Una primera parte con el sincrónico y la segunda parte con el asincrónico, para vaciar las tareas y dar fechas de entrega, etcétera, etcétera. Por eso, no sé, estas autoridades ven tan fácil y hay problemas, serios problemas, no sé si están escuchando las informaciones. A eso quería llegar, director, porque en el mismo horario de nosotros dice sincrónico y asincrónico, y tenemos que aplicar los dos métodos, porque hay tres métodos en educación virtual, el sincrónico, el asincrónico y el combinado. Eso, el combinado lo vamos a hacer cuando salgamos de la cuarentena, cuando los alumnos vayan de la semana unos 2 días, etcétera. Yo estaba leyendo bastante y por eso estamos en debate también en los colegios particulares. Todavía escucharían, los papás no quieren ni pagar pensiones y no van a pagar hasta que vuelvan a las aulas. Estamos en problemas muy serios porque lastimosamente solamente esta plataforma sirve para dar tareas y evaluar, pero jamás verle al alumno. Discúlpeme y es una mera verdad. Gracias. Ya. Pero, colegas, Hola, diré hola. un ratito. Adelante. Colegas, pero a ver, vean el horario, cómo hemos presentado cada profesor. Estamos haciendo eso. Personalmente, yo hablo por mí, estoy haciendo lo sincrónico y lo asincrónico. Muchos de los colegas han colocado, no creo que lo han colocado por colocar en el horario. Eso también, director, hay que verificar y hay que ver si es que en realidad están haciendo, si es que están haciendo solamente mandar, como dice, tareas el profe Dionisio, no estamos cumpliendo lo que hemos dicho o lo que hemos colocado en el horario, porque hay muchos que estamos haciendo eso. Durante la semana hacemos lo sincrónico, siquiera una vez, y lo asincrónico estamos en contacto todos los días. Claro que sí. Sí. Obvio. Por ejemplo, estamos en una crisis educativa. Por ese motivo se está utilizando la educación a distancia. Y dentro de la educación a distancia tenemos la Virtual. educación virtual. Ahora, no es porque yo o las autoridades o ustedes, es por la situación que nos forza a utilizar una educación virtual y a distancia. Como bien lo ha dicho el Dionisio, sincrónico y asincrónico, no nos hacemos problema. Solamente yo comparaba solamente por los componentes que tiene cada herramienta tecnológica. Todas son buenas. Lo único que estamos haciendo, como él mismo dice, lo estamos complementando. Y eso tiene que ser así, ¿no es cierto? Ahora, colegas, yo creo que hay muchas dificultades. También tienen ventajas, ¿no es cierto? Yo creo que las ventajas hay que ponderarlo y las dificultades, para eso somos profesionales, tenemos la capacidad de poder solucionar y entre todos poniéndonos de acuerdo, yo creo que vamos a dar una solución adecuada para todos esos problemas, como decía Flor Dionisio, para poder solucionar. Sí se puede hacer, colegas, todo se puede hacer siempre y cuando todos estemos unidos y estemos predispuestos a hacerlo. A ver, tal vez si hay otros comentarios y ya podríamos concluir la clase.
Profe, Señor director, yo pienso de que la verdad que una vez salga toda la reglamentación y ya nos dirán pues en la dirección distrital cómo vamos a hacer nuestra evaluación, todo eso. Mientras tanto, me parece excelente la sugerencia que da el profesor Dionisio, por ejemplo, de pasar clases los paralelos con una sola plataforma o con una sola clase, digamos, para los dos paralelos, y el Zoom igual para una sola clase con los dos, porque últimamente no es presencial, sí es difícil, ¿no? Pero por la plataforma se puede. Hasta inclusive, hasta 300 personas pueden estar en Zoom. sí pueden estar hasta 1000, pero solamente tal vez por el internet. Y eso más, se puede. Tal vez algún otro comentario. Claro, colega, se puede de 300 más, incluso nuestros estudiantes, los que están disponibles pueden, pero los que no, ¿qué hacemos si apenas están Ese es un pudiendo entrar problema. los 40 minutos? Los profesores estaremos ya tomando en cuenta y haciendo el esfuerzo de entrar, pero los alumnos, los 40 minutos que están entrando, otros se están cortando a media clase, es porque no tienen suficiente megas y también para comprarlo. Ese es el problema, colegas. Lo que manifiesta la profe Liz es verdad. Es decir, hay muchas dificultades. Por ejemplo, hay una desventaja en nuestros alumnos y en nosotros mismos, ¿no? En los dispositivos que utilizamos. Hay algunos que tienen celulares buenos, algunos que tienen celular, otros no tienen laptop. Los que entran con laptop tienen más opciones a que uno está utilizando el celular, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, todas esas cosas hay que analizarlos, hay que verlos. Y peor, en educación alternativa tenemos más desventajas que en educación regular. Entonces, todas esas cosas tenemos que reunirnos y ver la mejor opción, ¿sí? Es decir, en ningún momento a lo menos mi persona está imponiendo, siempre está dando algunas alternativas. Y estas capacitaciones es para eso, para que de las dudas que tengamos, podamos mejorarlo. Bueno, yo igual decía que ya manejo Classroom, pero sin embargo algunas cosas me faltaban y estoy aprendiendo acá. Como decía el profesor Augusto, todos los días aprendemos y eso es bueno, tener esa predisposición de aprender un poquito más todos los días. Y decirles, colegas, gracias por su tiempo, gracias por esa predisposición para poder orientarnos. Yo creo que lo que estamos haciendo es ya prepararnos para lo que va a venir con la reglamentación y otras evaluación, con el sistema de evaluación, todas esas cosas. Entonces yo creo que ya vamos a estar Mire, mejor preparados. Adelante, Dionisio. sí, por último, yo en ningún momento he indicado que estoy en desacuerdo. Yo más bien lo felicito, le agradezco, señor director, por esta iniciativa que tiene y más que todo al licenciado o al ingeniero de Tarija. De verdad, yo estoy paseando muchos tutoriales hasta en particular. No lo hacemos como este es ingeniero. Yo le agradezco de que lo haya ubicado. Inclusive por eso Google Educador, que si yo no paso, va a disculpar, porque no se aprende nada. Lo hacen a toda velocidad, no se aprende nada. Yo no Muy de entro, acuerdo. discúlpeme, Sí, muy no he de entrado, acuerdo. yo he dejado de participar porque es abusidor y cansador. Y entre ellos mismos están pateándose, mire, siendo ingenieros y tanto tardan para aplicar una cosa. Discúlpeme que diga eso. Está Nosotros bien. estamos aprendiendo, mire. Entonces hay cosas, por eso estas autoridades, no sé. Pero discúlpeme que hable así. En ningún momento estoy en desacuerdo. Yo le agradezco, lo felicito al ingeniero, lo ha hecho excelente. Yo he aprendido harto, lo que me faltaba. Y yo creo que las evaluaciones van a sentar la otra semana y quiero aprender eso más para no tener dificultades. Utilizaremos nomás esta herramienta, como le decía, nos va a favorecer bastante. Solamente quiero decirles a los colegas de que tenemos que trabajar muy didácticamente en alternativa. No Sí. cargarles, no Obvio, cargarles obvio. ni con documentales ni con videos. ¿Por qué? Porque un video, un documental es pesado para un celular. Si hace rato decía Liz, apenas tienen para 40 minutos para Zoom. ¿Y qué? Al resto. No van a tener, pues, para hacer tareas. Por eso,
está algo complicado para nosotros, para hacer alternativa. Tenemos que mandar tareas cortas, muy didácticas, cosa que el estudiante pueda Precisas, ¿no? resolver. A eso quería llegar solamente. Bien, está bien. Gracias, colegas. Creo que ha sido de buen provecho esta jornada. Agradecerle también al ingeniero Fernando, que lo está haciendo bien, a ustedes por su presencia. Bueno, les decía que les voy a mandar los 2 videos. Ahí cada uno puede hacer una retroalimentación, colegas. Y nos estaríamos viendo el día lunes y martes de la otra semana. Muy bien. Ahí vamos a aprender a hacer un cuestionario bien. El Sí, cuestionario que vamos a eso utilizar quería. para hacer los exámenes. ¿Listo? Sí, para los exámenes. Si no hay Una más que decir, consultita. Disculpe. adelante. Solamente vamos a pasar esta semana, hoy día, ayer y hoy, y el otro lunes otra vez vamos a pasar. Sí, 4 nomás. sesiones nada más. Profe, Pero, ¿y Zoom cuándo vamos a pasar? ahora, si es que nos faltaría alguna herramienta tecnológica, por ejemplo, yo quería compartir algunos que estoy haciendo. Por ejemplo, hay una pizarra electrónica, después hay otros programas que son interesantes, ¿no es cierto? Tal vez eso se podría comentar y decirle al Inge, si podemos tener una quinta clase, podría ser bien, no habría ningún problema. ¿Sabe qué, profe? Yo tengo mi computadora, no sé si es mi computadora o soy yo últimamente. Yo el Zoom paso clases, pero no puedo compartir. Eso quiero yo, por eso pasar clases, o sea que una ¿Ya? explicación del ingeniero para qué aplicación es la que hay que descargar, para que, o porque me sale con el error 1035, 10030, no sé qué, un error en el cual no puedo compartir mis documentos. Y eso es lo que yo quería que el ingeniero nos dé una clase, cómo pasar, digamos, compartir. Claro, todo el material yo sé hacerlo todo, pero lo que no puedo es compartir en mi computadora. Eso yo quería preguntarle al Inge si es que nos va a pasar una clasecita de Zoom o simplemente va a ser la plataforma de Classroom. Sí, la clase 4 vamos a tomar qué es Google Drive ya para que suban sus archivos, qué es documentos de Google, hojas de cálculo de Google y presentación. Y como dice el director, si es que esta clase no lo hacemos muy largo, ahí podríamos sumar otras aplicaciones como Camtasia, que estaba hablando el director, la pizarra eléctrica también, como dice, o Zoom igual. Entonces ya podríamos quedar para una quinta clase donde veamos exclusivamente solo eso. Sí, Dire, el Zoom sería bueno porque a mí me pasó igual, al principio he descargado, a la segunda, tercera clase he buscado en mi computadora el Zoom, no había el Zoom, he vuelto a poder descargar, no se podía, al final no sé cómo he arreglado, pero ya entro ya Zoom. Con anticipación tienes que hacer eso. La palabra diré. También Adelante. de igual forma, hacer la petición a usted diré para que coordine con el INGE y podamos tener esa clase de Zoom. Creo que es necesario. Sí. Y por lo menos una o 2 sesiones. Y también decirle al ingeniero gracias por toda la experiencia que está compartiendo con nosotros, pero se ha olvidado leer los mensajes de chat de maestro alumnos. Yo tenía muchas dudas que le he estado escribiendo, no ha leído ninguno en la escuela. Va a disculpar. Es que estaba esperando que digan alguna duda. Hay que mandarle caritas. Yo tenía que decirle al Inge, me he olvidado, yo soy como administrador. He estado atendiendo la clase. A veces se distrae. Hay cosas que tenemos que aprender, ¿no, profe Susana? Está bien. Sí, sí, le decía, no sabía cómo, no me había fijado cómo entró para hacer la tarea bien, y entonces medio quedé confundido y le decía, Inge, no sé cómo hacer la tarea, cómo mandarle, no sé por dónde me sale esto y no me han respondido. El video va a estar para eso. Inge, mándeles una fotito con tanga. ¿Sabe qué? Entonces, el Dionisio está muy emocionado con eso cada vez. Profe, ¿sabe qué? Yo quisiera que continúen las clases,
no muy largas como ahora, mire, 2 horas. Me cansaba, pero yo quisiera que con por lo menos los 45 minutos del Zoom que tenemos la opción gratis, y que nos diga nomás el Inge, podemos pagarle. Yo sinceramente hoy me he escuchado muchos tutoriales para hacer mis clases en Classroom, pero como esta clase no, de verdad que No, hace no. mucho. Sinceramente, muchísimas gracias, ingeniero, de verdad que tan lejos, ¿no? Y su tiempo que está dándonos, muchísimas gracias. Gracias, director, también. Muchísimas gracias, colegas. Nos vemos el Ok, día lunes. Muchas listo, un gracias. abrazo, Ya, se muchas cuidan. gracias por sus palabras. Ustedes díganme, entonces así yo le doy una estudiada a las aplicaciones, asume. Exclusivamente igual no tengo mucha experiencia, pero me puedo poner a practicar y ya darles algunos tips secretos que podemos encontrar por ahí. Ok, Gracias, buenas listo. noches. Buenas No te noches, buenas olvides noches. el video, Direct, el Sí, sí, video. sí. No, Para no. que escuchen del Dionisio su tanguita, Su Isabel, tanga. se Se pone pasa. ese Chao, tiempo. colegas, chao, Cuidado, chao. pero que Chao, estén. listo, profe. Hasta el día lunes, chicas, cuídense. Hasta Buenas luego, profe noches. También. Buenas Alejandrina. noches. Buenas noches.